Muy buenas tardes, estimadas profesoras, junto a Daniela Gallardo, Iris Urrutia y Valentina Yáñez, y quien les habla, Tiani Fuentealba. Hoy les presentaremos el ABP número 8. La respiración es un fenómeno fisiológico complejo en el que intervienen numerosas reacciones. Los factores externos, temperatura, composición de la atmósfera, iluminación, controlan indirectamente la intensidad de la respiración, al igual que los factores internos propios de la planta, edad, estado de desarrollo, que influyen directamente sobre los ciclos metabólicos. Nuestro caso habla sobre el cuestionamiento de Mauricio, el cual afirma que la respiración está controlada simultáneamente por muchos factores, pero desconoce cuáles son considerados factores limitantes de la respiración. Para conceptualizar esta CP, primero vamos a partir definiendo qué es respiración. Bueno, la respiración es un proceso vital para las plantas y esta se realiza en las mitocondrias, en los estomas y en el en vez de la hoja. La respiración consiste en la entrada de oxígeno y salida y liberación de dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Bueno, lo que está estrechamente relacionado con la respiración son los factores no limitantes o también llamados factores de variación. Entre ellos están los externos y los internos. Dentro de los externos están los edáficos y los ambientales. Los edáficos son los que están relacionados con el suelo o lo que respecta a la vida de las plantas. Dentro de ellas está el tipo de suelo, el agua y el pH. En el tipo de suelo está relacionado con la aireación, con el movimiento de partículas dentro de ella, que relaciona totalmente con el agua, y también con el crecimiento radicular de la planta. El agua interviene en la hidratación del citoplasma, lo cual está relacionado con la actividad respiratoria. Por ejemplo, en las semillas que están secas, estas tienen una baja actividad respiratoria, en comparación con una semilla que está totalmente hidratada, que esta va a tener un alto índice de actividad respiratoria. Por otra parte, también está el pH. Este es una medida de saber la acidez que contiene la planta. Y esto es una medida para ver si la planta es tolerable o no al tipo de suelo en el que está. Por otra parte, también están los ambientales. Estos son los que son del medio o están relacionados con él. Está la iluminación, el nivel de oxígeno y el daño. En la iluminación, esta induce un aumento del índice respiratorio. El nivel de oxígeno, la respiración disminuye con la disminución de oxígeno disponible. Por otra parte, el daño está relacionado con la respiración, este aumenta en forma directa al agente causal del abiótico infectivo. Bueno, también están los factores internos, que ellos incluyen la edad, el estado de desarrollo y el tipo de planta. En cuanto a la edad, el tejido joven va a tener mayor tasa de respiración en comparación a un tejido más viejo, y en el estado de desarrollo va a ir disminuyendo la intensidad de respiración a medida que va avanzando en su estado fenológico. El tipo de planta también va a variar dependiendo de la especie, porque no todas requieren las mismas condiciones y adaptabilidades. Bien, los factores limitantes de la respiración en las plantas. Si ven esto, tanto los factores internos como externos de una planta, variaciones en la respiración de la planta, no todos ellos serán esenciales o muy importantes y podrán ser llamados factores limitantes de la respiración. La temperatura y la presión parcial del oxígeno serán los principales influenciadores de plantas. Son muy sensibles a la temperatura. Con altas temperaturas, cercano a los 35-45 grados Celsius, que son las temperaturas máximas en promedio que pueden soportar una planta, se provoca una desnaturalización de las proteínas, provocando una disminución o incluso una paralización de la respiración. Lo mismo pasa
cuando hay temperaturas menores o cercanas a 0 grados Celsius, que también puede provocar una parruta, una congelación respecto al proceso de respiración. Por otro lado, un aumento en la concentración de oxígeno respecto a lo normal o el óptimo que hay en la atmósfera, dentro del 20 o 21%, no genera cambio significativo en la respiración e incluso fomenta la fotorrespiración. En cambio, cuando hay falta de oxígeno en la planta con un ciclo de fermentación. Al contrario sucede con una concentración alta de dióxido de carbono, en la cual a una mayor concentración de dióxido de carbono, menor será la tasa respiratoria de las plantas. Bueno, la intensidad respiratoria es la velocidad con que se produce el intercambio gaseoso. Esto quiere decir que es la cantidad de dióxido de carbono producida en el proceso de respiración por unidad de peso fresco y por unidad de tiempo. La intensidad respiratoria no sigue un ritmo regular, por ende siempre va a estar variando. Para responder la pregunta de Mauricio, él decía que la respiración tiene muchos factores que inciden en ella. Eso es cierto. Tiene factores externos e internos, que esos se podrían llamar como no limitantes. O sea, afectan su respiración, pero no de forma tan directa. Dentro de los externos están los edáficos y los ambientales, y los edáficos se refieren a factores que inciden a nivel de suelo, los ambientales en el ambiente que rodea a la planta, y en los internos están según su desarrollo fenológico, su edad y el tipo de planta. Dentro de los factores limitantes está la temperatura, que tiene una incidencia en la intensidad respiratoria, debido a que a mayor temperatura la planta respira más y a menor temperatura la planta respira menos. Ok, para agregar, también se puede considerar de que la temperatura influye en el índice respiratorio. Con temperatura extrema, el valor del QR puede tomar valores normales superiores a 1. Muchas gracias. Ahí está la bibliografía. Y muchas gracias. Esperemos que estén bien. Muchas gracias. Manténgase saludables. Chao. Voy terminando de grabar. Y bueno, como conclusión, para responder lo que dice Mauricio dice que sabe que hay muchos factores que inciden, pero que desconoce los factores limitantes. Entonces, Siri sabe muchas cosas. Entonces,